Nosotros ya conocemos las características que tiene la transformada Z para el análisis de un sistema lineal invariante en el tiempo. Y lo que vamos a hacer en esta clase es explorar aún más cómo nosotros, a través de la transformada Z y en particular su región de convergencia, nosotros podemos caracterizar a ese sistema LTI. Entonces, este capítulo 5, justamente trata de cómo nosotros podemos conocer características, por ejemplo, estabilidad, causalidad, de un sistema que es lineal invariante en el tiempo, observando cómo está configurada su región de convergencia, que es lo mismo decir dónde están ubicados sus polos y sus ceros. Recordemos que los polos son las raíces del denominador, donde la transformada se vuelve infinita o tiende al infinito, y los ceros son esas raíces del numerador, donde la transformada vale cero. Entonces, en este capítulo 5, nosotros vamos a analizar un sistema usando la transformada Z. Usando la transformada Z. Entonces vamos a revisar un pequeño detalle aquí. Aquí es Z. Bien, perfecto. Entonces, en nuestro estudio de los sistemas, hemos centrado nuestra atención en aquellos sistemas que tienen la característica de ser lineales e invariantes al tiempo. En el caso discreto tenemos esta señal de entrada a este sistema que tiene esta respuesta al impulso, y lo que observo aquí a la salida es una señal que ya le hemos denominado como respuesta o salida. Tiene dos nombres. Cuando nosotros trabajamos con un sistema que está caracterizado con una respuesta al impulso, ese sistema es un sistema lineal y invariante al tiempo. Recordemos que la linealidad tiene que ver con el principio de superposición. Vamos a poner el caso de dos señales. Si tenemos, por ejemplo, que x1 de n tiene esta transformada y x sub 2 de n tiene esta otra transformada. Está con una región de convergencia y está con otra región de convergencia. Si yo escalo cada una de estas señales en el dominio del tiempo, y estas señales de aquí entran al mismo sistema LT, lo que yo voy a observar acá es la suma de las transformadas a cada una de esas entradas individuales, y lo que vamos a observar es que la región de convergencia de esta suma contiene a la intersección de estas dos regiones de convergencia. Decimos que contiene la intersección porque hay casos donde, de hecho lo vemos en un ejemplo previo, donde un polo va a anular a un cero y esa región se va a extender. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a la linealidad de estos sistemas. Cuando lo que se refiere a lo que es invariante del tiempo es que si tengo un desplazamiento en la señal de entrada, voy a observar la misma salida desplazada. Entonces, los sistemas lineales invariantes del tiempo son caracterizados por esta respuesta al impulso. Y como hemos visto múltiples veces, la salida la puedo calcular utilizando la suma de convolución entre la señal de entrada y la respuesta al impulso. Y esa convolución también es conmutativa, es decir, que yo puedo hacer la convolución de x, de h, de la respuesta al impulso con x, y me da exactamente lo mismo. Entonces, hemos visto en clases anteriores que si yo observo la respuesta al impulso, yo puedo saber si el sistema es estable, puedo saber si el sistema es causal, puedo saber si el sistema tiene memoria, también puedo saber si el sistema es invertible. Entonces, la estabilidad ya vimos que es aquella cuando, ¿sí? En el caso que tengo una entrada acotada, voy a observar una salida acotada. O sea, acotada es un término que significa finito. Si ingreso un valor finito a la entrada, al ser el sistema estable, yo voy a observar en la salida también un valor que es finito. Que un sistema sea causal significa que su salida depende de instantes presentes y pasados de la entrada. Que sea un sistema, vamos a definir primero que es un sistema sin memoria, aquel que su salida
depende exclusivamente, su salida en un tiempo específico, vamos a suponer el tiempo n sub 0, depende de la entrada en ese mismo instante de tiempo n sub 0. Y un sistema invertible es aquel donde yo, al colocar un sistema en cascada, observo la misma señal que ingresó al primer sistema. Entonces nosotros, observando la respuesta al impulso, podemos contestar a estas preguntas de cómo está configurado este sistema. Sin embargo, nosotros podemos extender ese mismo análisis utilizando lo que es la transformada Z, calculada a partir de la transformada de la respuesta al impulso. En el análisis de Fourier, nosotros vimos que cuando tenemos la respuesta al impulso, nosotros calculábamos la transformada de Fourier, aparecía aquí esta función que tenía un nombre particular de denominarse respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, noten esa similitud en los términos y también cómo estamos trabajando en dominio, tiempo y frecuencia. Entonces, aquí tenemos la respuesta al impulso, que ya sabemos que la respuesta al impulso es cuando mi sistema LTI conecta un impulso en la entrada, esa señal que yo observo a la salida del sistema, que es la respuesta del sistema, se conoce como respuesta al impulso. Tomo esa respuesta al impulso, calculo la transformada de Fourier y tengo esta señal que está, que es h de e a la j omega, que se denomina respuesta en frecuencia, respuesta en frecuencia. De una forma similar, cuando yo extiendo este análisis de Fourier para señales que no son estables o para señales que van a ser previamente amortiguadas antes de realizar el análisis de Fourier, que es la denominación de la transformada Z, tenemos esta respuesta al impulso y nosotros sacamos la transformada Z y vamos a tener aquí h de z. Y esa señal tiene dos nombres, dependiendo del texto en que ustedes lo vayan a trabajar. El texto que estamos siguiendo se conoce como función del sistema, que es el término que vamos a utilizar, función del sistema. O también se la conoce como, es algo que ustedes posiblemente vean en un curso de control, como función de transferencia. Entonces, en la descripción de algunos problemas, ustedes van a encontrar que dice la función del sistema tal. Entonces, al decir función del sistema, ya saben que están trabajando en el dominio Z. Dice respuesta en frecuencia, saben que están trabajando con el análisis de Fourier. Y también existe este término aquí alternativo, que es la función de transferencia. Los dos son formas de definir la transformada Z de la respuesta al impulso. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que podemos nosotros determinar características de nuestro sistema LTI observando lo que es la transformada Z y su región de convergencia. Su región de convergencia, que ya lo hemos visto, está plasmada en lo que es el plano Z, donde aparece ese círculo de radio unitario y donde graficamos los polos y ceros, que son las raíces de denominador y numerador, que justamente determinan esta región de convergencia. Entonces yo observo esta región de convergencia y puedo contestar a la pregunta de si el sistema es un sistema estable, causal. Vamos a ver, de hecho, una condición para que el sistema sea estable y causal, también si es un sistema invertible, con o sin memoria y demás. Entonces, esto de aquí hay que tener claro que esta funcióncita de ahora en adelante va a llamar función del sistema, función del sistema. Y vamos a enfocarnos en ver cómo podemos interpretar lo que nos dice esa función del sistema. Entonces, justamente vamos a repasar algunas características que tiene esta función del sistema. Lo vamos a relacionar también con lo que es esta transformada de Fourier. Entonces, esta función del sistema, ya dijimos que es la transformada Z de la respuesta al impulso. Es decir, que h de z es la transformada Z. Vamos a escribir aquí la ecuación con la que hemos venido trabajando. Transformada Z de la respuesta al impulso. Transformada Z de la respuesta al impulso. Como vimos con ustedes que este valorcito de Z es un número complejo, e a la j omega. Yo puedo reemplazarlo aquí y lo que vamos a tener es que h de n se multiplica por
R a la menos N, y esa señal que ha sido amortiguada por una exponencial que puede ser creciente creciente o decreciente dependiendo de cuánto vale R, se multiplica por E a la menos J omega N. Y ustedes pueden observar que esta es nuestra definición de la transformada de Fourier en tiempo discreto de esta señal que está aquí amortiguada. Entonces nosotros podemos relacionar lo que es transformada Z con la transformada de Fourier, observando que nosotros podemos igualar ambas funciones si es que evaluamos a la transformada Z en el círculo de radio unitario. Es decir, yo puedo calcular, siempre y cuando en una condición que vamos a ver más adelante, la región de convergencia contenga el círculo de radio unitario, yo puedo calcular la transformada de Fourier a partir de la transformada Z, si es que yo evalúo Z en E a la J omega. Ustedes pueden observar que este término de aquí, de forma explícita, dice que R es igual a 1, que es el R que está aquí. En otras palabras, yo tengo que, si este es mi círculo de radio unitario, que define lo que es mi plano Z, escribamos aquí el nombre plano Z. Significa que para yo extraer la transformada de Fourier a partir de la transformada Z, debo evaluar la transformada Z a lo largo del círculo de radio unitario. Como ustedes pueden ver, es a lo largo de todo este círculo de radio unitario. Evaluar significa simplemente que es reemplazar este Z por este valor de acá, eso es evaluar. Una vez que hago ese reemplazo de Z por E a la menos J omega, yo conseguiría mi transformada Fourier de la respuesta al impulso, que sería la respuesta en frecuencia. Siempre y cuando esa región de convergencia contenga al círculo de radio unitario. Como vimos con ustedes en clases pasadas, la región de convergencia puede ser del polo más alejado del origen hacia el exterior, el polo más próximo al origen hacia el interior, o bien un anillo delimitado por polos. Entonces, si esa región de convergencia contiene el círculo de radio unitario, una señal que tiene una transformada Z va a tener también transformada de Fourier. Podemos decir que esa función del sistema también va a tener una correspondiente respuesta en frecuencia. Una correspondiente respuesta en frecuencia. Entonces, ¿dónde nosotros aplicábamos este tipo de transformación para simplificar nuestros cálculos? Arriba nosotros vemos que nuestro sistema LTI, caracterizado por una respuesta al impulso, determinábamos la salida a través de esta suma de convolución. Ustedes recuerdan que esta suma de convolución aquí tenemos que poner en función de K, una señal desplazarla, reflejarla, desplazarla, e irlas multiplicando y observar los intervalos donde esas señales se traslapan. Era un proceso un poquito elaborado para determinar la salida del sistema LTI a través de esta operación que es la convolución. ¿Cuál es la simplificación que hace la transformada Z? Nos dice que yo puedo ir por un camino alternativo, que es un camino algebraico mucho más simple que esta operación de convolución, donde yo extraigo la transformada Z de la señal de entrada que va a tener una cierta región de convergencia, calculo la función del sistema, que ya vamos a ir utilizando este nombre para este término de aquí, y yo puedo, de hecho eso ya lo probamos en esa propiedad, y puedo determinar la salida del sistema en el dominio Z siendo el producto de la expresión algebraica de la transformada Z de entrada multiplicada por lo que es la respuesta, la transformada Z o de la respuesta al impulso o bien la función del sistema. La región de convergencia de este producto de aquí va a contener a la intersección de estas dos regiones de convergencia. Ustedes pueden observar que de esta expresión que tengo aquí, que es simplemente un producto de transformadas, yo puedo definir a mi
función del sistema, como el radio, entre la transformada de la salida dividido para la transformada de la entrada. Si nosotros tengamos esto presente aquí, ¿cómo la puedo expresar a esa función del sistema que es la que queremos analizar? En el capítulo 1 del curso de señales y sistemas, nosotros comentamos que un sistema de tiempo discreto como este que está presentado aquí puede ser representado con una ecuación lineal de diferencias con coeficientes constantes. En ese entonces nosotros resolvíamos esa ecuación de diferencias con coeficientes constantes utilizando el método de la recursividad. Luego, cuando trabajamos con transformada discreta de Fourier, aplicábamos transformadas, llegábamos a una expresión similar a esta que está aquí, y luego determinábamos cuál era la respuesta al impulso de ese sistema. Similar, nosotros podemos representar este sistema utilizando las ecuaciones lineales de diferencias con coeficientes constantes y a través del análisis Z, reordenando ese resultado tal como está aquí, que la función del sistema es la transformada de la salida dividido por la transformada de la entrada, y determinar cuál es esa función del sistema y analizar esa función del sistema y determinar las características que estamos tratando de identificar observando h de z. Entonces aquí voy a escribir una ecuación de diferencias genérica de un orden P en la salida y de un orden Q en la entrada. Voy a escribir aquí apenas una ecuación de diferencia sencilla que nosotros hicimos hemos venido aplicando, que decíamos que el escalón menos este escalón desplazado nos definía a nuestro impulso unitario, y esto nosotros decíamos que era la primera diferencia del escalón. Otra ecuación de diferencia sencilla que podemos poner aquí de ejemplos, por ejemplo, y de n menos 2 más 1 medio, y de n es igual a x de n. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes. Ustedes pueden ver que el coeficiente de esta es 1, el coeficiente de este es 1 medio, y aquí el coeficiente es 1. Eso es lo que significa coeficientes constantes. ¿Y qué es lo que hace esta ecuación de diferencias? Lo que hace la ecuación de diferencia es indicarnos de forma implícita cuál es la relación entre la entrada y la salida del sistema. Ustedes pueden observar que aquí está la entrada del sistema, aquí está la salida del sistema y aquí está la salida del sistema en dos instantes previos. Entonces, eso es lo que hace esta ecuación de diferencias, mostrando la relación entre entrada y salida. Bueno, de hecho es la relación implícita entre entrada y salida de un sistema LTI. La relación explícita es una vez que nosotros resolvamos esta ecuación de diferencias. El método que utilizamos era recursividad. Luego en Fourier utilizamos lo que es este método de las transformadas. Y aquí en Z vamos a ir por el mismo camino. Vamos a sacar las transformadas de estas expresiones de aquí y vamos a determinar cuál es la función del sistema. Entonces voy a resolver esta ecuación aquí sencilla utilizando transformadas y luego voy a extender hacia un grado genérico. Entonces ya sabemos que si tenemos una señal, aquí hay que aplicar propiedades y de n que tiene esta cierta transformada. Si la señal es desplazada n sub 0, voy a tener la misma transformada simplemente multiplicada por esta exponencial en z que tiene el mismo exponente que el desplazamiento. Entonces, si saco la transformada z de esta expresión aquí, voy a tener aquí z a la menos 2 y de z más, por linealidad, voy a sacar la transformada de acá que sería medio y de z. Esta es igual la transformada aquí que sería x de z. Voy a despejar estos dos términos. Quedaría aquí y de z igual z a la menos 2 más 1 medio igual x de z. Y una vez que tengo eso, voy a reordenarlo como esta ecuación que está aquí para formar lo que es la respuesta
la función del sistema. Entonces, h de z es justamente la transformada de la salida sobre la transformada de la entrada, que de esta expresión ustedes pueden ver que es 1 sobre 1/2 más z a la menos 2. Entonces, teniendo esta ecuación de diferencias, aplico lo que es la transformada z y luego reordeno para determinar cuál es la función del sistema. Obviamente yo podría aquí aplicar la transformada z inversa y llegaría a tener la respuesta al impulso. Pero lo que me interesa por el momento es observar esta transformada z para determinar las características que vemos más arriba de causalidad, de estabilidad, de invertibilidad y demás. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cuál es el camino que vamos a seguir. Ahora vamos a extender esto a una ecuación que tiene un número genérico k de desplazamientos en tanto salida como entrada. Entonces, la ecuación genérica de diferencias que caracteriza a un sistema LTI es la siguiente. Es y de n más sumatorio de k igual a 1 hasta p, que da el grado de esta ecuación de diferencias, un cierto coeficiente constante a sub k, y de n menos k, esto es igual sumatorio de k igual a 0 hasta q de un coeficiente de sub k por x de n menos k. Una de las cosas que ustedes... n menos k. Que ustedes pueden observar es que aquí yo empiezo en 1 y voy hasta p. Aquí empiezo en 0 y voy hasta q. ¿Por qué aquí empieza en 1? Porque el término en k igual a 0 ya me da lo que es la señal de entrada. Simplemente para que ustedes puedan comparar con lo que está en el libro de Opengel. Originalmente esta ecuación de aquí, vamos a borrar aquí para tener un poquito de espacio, está de esta forma configurada. Sumatorio desde k igual a 0 hasta p, de este coeficiente constante a sub k por y de n menos k, que son la salida de las diferentes desplazamientos de la salida, y acá k igual a 0 hasta q, b sub k, x de n menos k. Entonces, de este sumatorio ustedes pueden observar que si hago la evaluación en k igual a 0, vamos a hacer la evaluación para k igual a 0 simplemente de esa parte de ahí. Voy a tener aquí a sub 0 por y de n, a sub 0 por y de n, y me quedaría aquí los términos desde 1 hasta p, sumatorio desde k igual 1 hasta p. Asumo que este término de aquí es igual a 1 y me queda justamente esta parte de la ecuación que ustedes observan aquí. Entonces, esta es una ecuación de diferencias y la vamos a resolver utilizando lo que es la transformada z. Ustedes noten que la transformada z de esta expresión de aquí es simplemente y de z más, voy a sacar la transformada z de esta expresión. Este de aquí, como es constante, va a quedar fuera de la transformada. Entonces aquí vamos a tener a sub k. Y noten que aquí tengo la transformada de una señal que ha sido desplazada en el tiempo. Entonces me quedaría z a la menos k y de z. Y aquí sería igual a la sumatoria, ya una vez sacando la transformada, de b sub k, que es una constante, por z a la menos k, aquí la transformada de la señal de entrada. Observen que este sumatorio es función de k y esto es función de z. Entonces puede salir fuera del sumatorio. Similar acá, este sumatorio es función de k, este es función de z, no es de k, entonces puede salir fuera del sumatorio. Una vez que yo tengo la transformada z de esta ecuación de diferencias, puedo reordenarla de tal forma que tenga la expresión de la función del sistema h de z. Entonces nosotros podemos aquí sacar factor común este término de aquí, reordenar esta expresión algebraica de tal forma que nos quede que hz, que es la función del sistema, sea la transformada de la salida,
sobre la transformada de la entrada, y aquí nos va a quedar la siguiente expresión. Sumatorio desde k igual a 0 hasta q de este coeficiente b sub k por z a la menos k. Y aquí debajo obviamente nos va a quedar eso, esa parte izquierda de esta ecuación, que sería, una vez despejado y, 1 más sumatorio desde k igual a 1 hasta p de a sub k z a la menos k. Esa es la ecuación genérica. Como tenemos nosotros un polinomio en el numerador, en z, y un polinomio en el denominador en z, que justamente cuando tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, esta h de z es una función racional. Podemos nosotros factorizar lo que es numerador y factorizar lo que es denominador. Saben que factorizar es coger un polinomio y descomponerlo en el producto de sus... Así como más o menos resolver una ecuación cuadrática. Usted tiene una ecuación cuadrática, saca las raíces y puede factorizar esa ecuación cuadrática. Lo mismo sucede con los polinomios. Entonces aquí vamos a tener una cierta constante a, que proviene de esta factorización. Aquí vamos a tener el producto desde k igual a 1 hasta q, 1 menos un beta sub k, z a la menos 1, dividido para este productorio que es este pi mayúscula, k igual a 1, hasta p 1 menos alfa sub k, z a la menos 1. Simplemente para hacer un pequeño ejemplo de qué es lo que estoy haciendo aquí. Vamos a suponer que en la parte del numerador tenga z cuadrado más 2z más 1, por ejemplo. Y en el denominador tenga z al cubo más 4z cuadrado más 2z más 1. Vamos a suponer que tenemos eso en el numerador y el denominador. Si yo saco las raíces del numerador, ustedes pueden ver que al ser una ecuación cuadrática voy a tener dos raíces. Vamos a suponer que una raíz es, por ejemplo, 3. Voy a suponer aquí, no voy a resolver. Y aquí tengo 4. Y aquí, más como tengo tres raíces, voy a tener aquí estos tres productos. Una vez que factorice, sería, por ejemplo, z a la menos 1, z a la más 3 y z a la más 1 media, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden observar que una vez que yo hago la factorización de ese polinomio, voy a tener aquí un producto igual en el denominador cuando hago la factorización de ese polinomio de grado 3, voy a tener aquí justamente estos tres productos. Y estos términos que están aquí, 1, que son supuestos, no he resuelto este polinomio, no simplemente para que sea un ejemplo más sencillo de lo que estoy haciendo acá. Son justamente las raíces aquí del denominador y eso serían las raíces del numerador. Es decir, que estos b sub k, al ser las raíces del numerador, van a ser los ceros de la transformada. Y estos alfa sub k de aquí van a ser las raíces del denominador, que van a ser los polos. Una de las cosas que hay que notar en este paso que hemos hecho aquí es un poco la notación que se tiene en las señales discretas. Por ejemplo, en el curso anterior nosotros teníamos con la notación del paréntesis que así escribíamos una secuencia discreta, pero ustedes deben encontrar libros que la secuencia discreta, en lugar de ponerlo de esta forma, lo coloca como un subíndice. Igual aquí ustedes pueden ver que tengo este coeficiente constante b sub k, pero también se lo puedo haber escrito como b y sub k, que es una forma alternativa de escribir una secuencia discreta. Por eso es que ustedes observan aquí este beta sub k, que también se pudo haber escrito como beta de k. Entonces son formas de escribir lo que es una secuencia discreta. Entonces nosotros podemos factorizar el numerador y podemos factorizar el denominador y colocarlo tal como aparece aquí como un producto de esos factores que están ahí. De tal forma que este beta sub k, este alfa sub k sean las raíces de esos polinomios que nos van a dar justamente los polos y ceros de esa función. Vamos a analizar este término de aquí, a ver qué información nos provee. Analizar este término aquí va a ser similar a analizar este término que está acá.
Entonces, si lo extraemos a este término que es 1 menos beta sub k z a la menos 1, nosotros lo podemos poner en función de z, multiplicando por z sobre z aquí, y nos quedaría que esto es z menos beta sub k sobre z. Si nosotros observamos esta expresión de aquí, podemos ver que esa señal nos da un... Entonces pueden observar justamente al resolver esto de aquí, nos va a dar un 0 en z igual a beta sub k, y nos va a dar un polo en z igual a 0. De forma similar con lo que tenemos aquí. Al resolver esta expresión nos va a dar, escribamos acá, 1 menos alfa sub k z a la menos 1. Esto va a quedar z menos alfa sub k sobre z. En este caso nos va a dar en este laminar nos va a dar un polo en z igual a alfa sub k y un 0 en z igual a 0. Y lo que podemos concluir una vez que hemos hecho este análisis de esta función del sistema es que el número de polos y ceros va a ser igual en estas transformadas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 4 polos en mi región de convergencia, yo voy a tener 4 ceros. Siempre voy a tener número igual de polos y ceros en la región de convergencia. Nosotros vamos a ir observando los ejercicios que van a ver, por ejemplo, polos o ceros en z igual a 0, y van a ver polos y ceros en z igual más infinito. Entonces, en la región de convergencia nosotros podemos graficar los polos que están, vamos a suponer, tenemos aquí este círculo erranitario, y por aquí tenemos, vamos a suponer, un polo, por acá está un 0. Y si por acá nosotros tenemos otro polo, es posible que el otro 0 se encuentre en el infinito. Eso se determina una vez que se usará la expresión algebraica. Entonces, de este análisis nosotros podemos afirmar que nuestra región de convergencia o nuestra transformada Z va a tener un número igual de polos y ceros. Eso lo vamos a encontrar justamente en algunos ejercicios. Uno de los casos particulares que tiene esta transformada Z, si nosotros recordamos de las propiedades, es que h de n, si esta señal es real, esta señalcita h de n va a ser igual a su conjugado, si es que es real. Y cuando acontece esta característica de aquí, la función del sistema, lo podemos calcular de esta manera. Tiene esa característica de la simetría conjugada. Y esta característica de la simetría conjugada nos dicen que si nosotros tenemos un par de polos y ceros en nuestra región de convergencia, siempre van a estar en posiciones simétricas conjugadas. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Supongamos que yo tengo un polo en esta posición. Vamos a identificarlo a este polo de aquí que está, por ejemplo, en 0.7, 0.7 radio 0.7 y tiene una fase de pi cuartos. Por esta característica de que cuando la señal es real, nos dice que los polos van a estar en posiciones simétricas conjugadas. Recordemos que cuando conjugamos un número complejo, si es que está en formato rectangular, conjugarlo hace que cambie el signo de la parte imaginaria. Y si está en formato polar, conjugarlo hace que cambie el signo de la fase. Es decir, que por esta propiedad yo voy a tener un polo en una posición simétrica conjugada, es decir, esta fase de aquí va a cambiar, y va a cambiar el signo, y voy a tener un polo con el mismo radio, pero que va a estar ubicada con una fase de menos pi cuartos. Entonces siempre voy a tener esta característica que lo vamos a ir analizando en los ejercicios, donde los polos y los ceros, cuando no son reales, van a estar en posiciones simétricas conjugadas.
van a estar en posiciones simétricas conjugadas. Bien, entonces tenemos algunas características de esta función del sistema. Y ahora lo que vamos a ver es cómo esta función del sistema nos provee información si es que ese sistema LTI es estable y causal. Y vamos a arribar hacia un teorema que analizando la respuesta en frecuencia, vamos a ver que si un sistema es estable y causal, particularmente estable, ese sistema tiene también respuesta en frecuencia o transformada de Fourier, esa función HD. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en esta señal que está aquí. Y lo que nos va a proveer esa señal es decirnos si ese sistema LTI, que está caracterizado con esta función del sistema, es estable y causal. Un poquito más adelante vamos a ver que cuando el sistema tiene estas características de ser estable y causal, se conoce como sistema realizable. Es un sistema que se puede implementar en la práctica. Porque van a haber sistemas que son estables y no causales, y sistemas que son causales pero no estables. Lo que nos interesa es que tengan las dos características juntas, estable y causal. Nosotros vimos en el análisis de los sistemas lineales invariantes en el tiempo que para que una señal sea estable, es decir, para que una entrada acotada me dé una salida acotada, la respuesta al impulso tiene que ser absolutamente sumable. Es decir, si yo tengo esta respuesta al impulso, estoy observando esta función y quiero saber si el sistema es estable, yo tengo que calcular lo que es el valor absoluto de esta señal y esos valores absolutos sumarlos desde menos infinito a más infinito y verificar que ese resultado de ahí sea un valor finito, que es lo mismo que escribirlo de esta forma que ustedes observan aquí. Entonces, esta notación de decir que es menor que el infinito es una forma matemática de decir que ese resultado es finito, que ese resultado es finito. Entonces, esta operación que hemos hecho aquí se conoce como absolutamente sumable. Entonces pueden observar justamente que aquí tengo el valor absoluto que me dice absolutamente y sumable que es esta suma que está aquí. Entonces, si mi respuesta al impulso h de n es absolutamente sumable, yo puedo afirmar que ese sistema LTI es estable. Puedo afirmar que ese sistema LTI es estable. Esta condición es equivalente a esta condición que vamos a escribir aquí. Tenemos aquí de menos infinito a más infinito, también que sea finito. Entonces, estas dos condiciones de aquí son equivalentes para decir que mi sistema es estable. Y cuando mi sistema es estable, lo que vamos a ver es que la región de convergencia contiene al círculo de radio unitario. La región de convergencia contiene al círculo de radio unitario. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo aquí mi plano Z y este es mi círculo de radio unitario, recordemos que aquí está la parte real de Z, aquí está la parte imaginaria de Z. Si mi región de convergencia, vamos a suponer que mi región de convergencia es todo esto que está aquí. Ustedes pueden ver que esta región de convergencia es desde un cierto polo que debe estar ubicado por acá. Escribámosle ese polo. Bueno, entonces, si esta es mi región de convergencia, ustedes pueden observar que es una región de convergencia interna que está excluyendo a este círculo de radio unitario. Entonces no lo contiene, lo está excluyendo, por tanto ese sistema va a ser no estable. La condición para que el sistema sea estable, que es lo mismo que observar que en el dominio del tiempo sea absolutamente sumable, es que esa región de convergencia contenga al círculo de radio unitario. Es decir, que si yo tengo acá esta región de convergencia, aquí está mi círculo de radio unitario, y vamos a suponer que
mi región de convergencia es el exterior de ese anillo que está ahí, ustedes pueden ver que esa región de convergencia sí contiene el círculo de radio unitario. Entonces, ese sistema sí es estable. Entonces, ustedes pueden observar que de una forma rápida y gráfica, yo observo estas regiones de convergencia y puedo saber si es que ese sistema es estable o no es estable. Es decir, que si la región de convergencia contiene el círculo de radio unitario, esa expresión que está aquí es absolutamente sumable, por tanto, el sistema es estable. Es muy sencillo. Simplemente tiene que contener a la región de convergencia. Un tercer ejemplo sería, vamos a escribir aquí un tercer y último ejemplo sobre esta. Vamos que aquí está el círculo de radio unitario. Y que por aquí tengo un polo. Por acá tuviera otro polo que va a delimitar a esa región de convergencia. Y la región de convergencia sería todo este anillo. Todo este anillo que estoy graficando aquí. Ustedes pueden ver que esta región de convergencia sí incluye el círculo de radio unitario. Por tanto, esa señal también, o ese sistema es estable. Ese sistema es estable. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros deducir cuando el sistema es causal? Recordemos que en el caso de la causalidad, en el análisis que hicimos con ustedes en el capítulo 2 del curso anterior, decíamos que, bueno, la definición de causal es que es un sistema cuya salida depende únicamente de entradas presentes y entradas pasadas. No depende de entradas futuras, por eso se conocía también como sistema no anticipativo. Y a través del análisis de la convolución, nosotros determinamos que para que el sistema sea causal, esta señal que es la respuesta al impulso tiene que ser igual a 0 para instantes anteriores a 0. Entonces, de esta forma nosotros hacíamos que esos valores futuros de la entrada se cancelen y la salida era exclusivamente función de los valores presentes de la entrada y valores pasados de la entrada. Esto lo ponemos así de una forma gráfica. Vamos a poner que aquí está 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Significaba que la señal tiene que ser 0 para instantes anteriores a 0. Recordemos que esta inecuación de aquí también puede ser escrita como n menor o igual a menos 1. Las dos son equivalentes. Noten que aquí excluye el 0 y aquí también ya lo está excluyendo el 0 y incluyendo el 1. Es decir, que para instantes anteriores a 0, es decir, a partir de menos 1 hacia atrás, esa señal tiene que valer 0. Y a partir de 0 ya puedo tener cualquier valor. Entonces, esa es la condición para que esta respuesta al impulso corresponda a un sistema que es causal. Y lo que vamos a ver después del receso es cómo, observando la transformada Z, en particular la posición de los polos, nosotros podemos determinar si ese sistema es causal o no. Pues vamos a hacer la primera pausa y regresamos para seguir haciendo este análisis de los temas LTI, observando lo que es esta función del sistema. Entonces, para que un sistema sea causal, observando su respuesta al impulso, debe tener esta característica de que la respuesta al impulso valga 0 antes del instante 0, o lo mismo decir que a partir del instante menos 1 valga 0. Nosotros observamos claramente que esta es una señal derecha. Y ya vimos con ustedes en una de las propiedades de la región de convergencia que cuando tenemos una señal derecha, la región de convergencia es una región que va desde el polo más alejado del origen hacia el exterior. Es decir, que para que el sistema sea causal,
a dibujar aquí una cierta región de convergencia. Vamos a suponer que tenemos aquí nosotros un polo aquí en alfa. Y para que esa señal sea causal, esta región de convergencia tiene que ser una región derecha hacia el exterior. Es decir, todos los, matemáticamente sería el módulo de z tiene que ser mayor a este polo alfa. Alfa de aquí es un polo. Como ya sabemos que la región de convergencia no contiene polos, la causalidad implica obviamente que todos los polos estén dentro de este círculo que está definido aquí. Es decir, que todos los polos van a estar contenidos o bien en este círculo de que está aquí, o bien dentro van a estar los polos. Pero una forma rápida de notar que es una señal derecha es observando justamente la región de convergencia y ver que la región de convergencia es una región hacia el exterior. Entonces, la región es hacia el exterior. Podemos decir que esta secuencia, este sistema es causal. Podemos decir que el sistema es causal. Una de las consecuencias que tiene este sistema causal con respecto a los sistemas LTI está plasmado en un teorema. Este teorema de aquí lo vamos a... nos va a servir para interpretar que un sistema, que un filtro ideal de los que hemos venido utilizando para algunos modelos de los sistemas que hemos analizado es no causal. Entonces, ese teorema se conoce como teorema de Pallet-Weiner. Entonces, este teorema nos dice que si h de n, que es nuestra respuesta al impulso, es de energía finita, ya sabemos que energía finita es justamente esta ecuación que está aquí, energía finita, y además tiene esta característica, esta respuesta al impulso, que es justamente la característica que nos dice que es una señal causal, que es una señal derecha. Entonces, si la señal tiene energía finita y es un sistema causal, lo que va a acontecer con la distribución de frecuencias de esta respuesta, la distribución de frecuencias de la transformada de esta respuesta al impulso, que sería la respuesta en frecuencia, tiene esta característica. Yo tengo aquí mi respuesta en frecuencia de este sistema. Tiene una transformada de Fourier justamente por esta característica de tener energía finita. Ya sabemos también que es causal, que la región de convergencia va a ser una región desde el polo más alejado del origen hacia el exterior. Si yo saco el valor absoluto de esta expresión y calculo el logaritmo natural, y de esta expresión yo calculo nuevamente el valor absoluto y hago la integral de menos pi hasta pi con respecto a omega, esto tiene que ser o va a ser finito. Recordemos que esta es una forma de decir que este resultado que está aquí a la izquierda es finito. Recordemos que la transformada discreta, una transformada de Fourier en tiempo discreto es una señal periódica cada 2pi, por eso nosotros vemos que estamos haciendo aquí la integral a lo largo de justamente un periodo de menos pi a pi tenemos 2pi, simplemente observamos cualquier intervalo de duración 2pi y tenemos ya completa la información de esa transformada por esa característica de ser periódica. Noten que aquí nosotros estamos sacando el logaritmo natural de una expresión que es el módulo de esta transformada. Solamente esta parte de aquí es el módulo de esta transformada de Fourier en tiempo discreto. También se conocía como espectro de magnitud. Entonces, si yo calculo el logaritmo natural de esta cantidad de aquí, y yo lo integro de menos infinito a infinito y me da un resultado finito, significa que todas las frecuencias que están contenidas en este intervalo de aquí tienen que ser distintas de cero. Porque ustedes ya saben que el logaritmo de cero, ¿cuánto vale? Vale justamente un valor que crece de forma indefinida, que es el menos infinito.
Entonces, este teorema nos dice que si la señal es de energía finita y es causal, debe cumplir con este resultado de que nos devuelva aquí un valor finito. Lo que quiere decir es que este espectro de aquí no debe tener franjas del espectro que sean igual a 0, porque si es 0, entonces podemos ver que el logaritmo de 0 me va a dar acá un valor distinto a este resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo aquí mi... Opa,